Ahí un poquito mejor. Bueno, antes estaba hablando de los problemas técnicos. Bueno, mi nombre es Hernán Díaz, soy del CETI y voy a estar solamente coordinando. Van a hablar acá 6 organizaciones políticas con este panel inaugural de estas jornadas internacionales de Trotsky. Así que bueno, el panel se llama Lenin y Trotsky. Justamente se ha decidido homenajear a Lenin porque este año se cumple el 100 años de su muerte. Se cumplieron en enero, pero bueno, las jornadas son ahora. Así que bueno, los oradores van a tener 15 minutos para exponer. Y después van a tener una segunda ronda de 5 minutos más para hacer algún tipo de declaraciones. Sin más, los dejo con el primer orador, Martín Bayón, por el Nuevo MAS. Bueno, ¿se escucha? Fantástico. Bueno, primero que nada, una charla que tiene como centro a Lenin y a Trotsky. Yo me imagino que si hoy Lenin y Trotsky estuviesen vivos y estuviesen acá, estarían más preocupados por el desarrollo de la inmensa lucha por la educación que están llevando los estudiantes universitarios, que son un ejemplo que le están poniendo en cuestión al gobierno de Milei, que tiene una potencialidad enorme en la medida que desborde. Así que a modo de inicio, yo pediría un inmenso aplauso para la lucha de los estudiantes que están tomando las facultades y que están haciendo la cosa enorme. Lenin decía por favor, bueno, no, ahí, gracias. Vamos a hablar todo de forma que todo está bien. Retomo. Lenin en el Estado y la Revolución, ¿no?, nos decía que en vida de los grandes revolucionarios, las clases poseedoras intentan calumniarlos, perseguirlos, atacarlos de todas formas. Una vez muertos, tratan de acomodarlos, de hacerlos digeribles, para poder así controlar al conjunto de las masas oprimidas y consolarlas. Así es como podemos encontrar que nos han inventado un Marx que parece que es un liberal, nos han inventado un Gramsci que está en contra de la revolución, nos han inventado una Rosa Luxemburgo que es enemiga de los partidos políticos, nos han inventado un Che Guevara que es un romántico rebelde. Siempre han tratado de controlar todas esas fuerzas. Pero hay dos figuras que han sido indomables, intragables para la revolución, que no las pudieron poner en ninguna versión socialdemócrata, digerible, burguesa. Y no porque sean más o menos revolucionarios que los nombrados. Son Lenin y Trotsky. Lenin y Trotsky han sido la encarnación del proceso más importante de la historia de la humanidad. En ellos se ha llegado a establecer, inclusive Lenin en determinado momento, diría Trotsky, que estaba personalizada la experiencia histórica. Esas dos cabezas de la revolución rusa, gesta que ha tocado el punto más alto de la historia de la humanidad, no hay forma de quitarles, de presentarles una versión que no tenga suspiro revolucionario. Y esto requiere
Lenin, sin duda, probablemente sea el revolucionario más concreto que ha tenido, dirigente más concreto que ha tenido la clase obrera mundial. Él ha planteado la teoría del partido pegado a la clase, pero no diluido, planteando siempre la independencia de la clase obrera como sector político diferenciado para poder ser hegemónico. Trotsky es el gran estratega de la revolución. Es el único que vio, o no el único, el primero que vio allá por el 5 que el proceso de la revolución ya en el siglo XX dependía de que la clase obrera esté al frente de los procesos que lo lleve más allá. Y además tiene otros dos grandes méritos. No solo es el constructor del Ejército Rojo, que consiguió que se estabilizara en los momentos más complejos la revolución, sino que además tiene un mérito imperecedero, que es aquel que en la noche negra del estalinismo, en el momento que la revolución rusa se burocratizaba, en el momento que el partido más revolucionario de la historia se burocratizaba, él pudo, en condiciones extraordinariamente difíciles, levantar la bandera del marxismo, salvarla de lo propio que suponía el estalinismo y traernos hasta hoy. Si hoy nosotros estamos acá, si hoy existe una teoría marxista revolucionaria, tiene como gran hacedor de ese mérito imperecedero a León Trotsky. Son dos figuras intragables. Siguen siendo revolucionarios y siguen permanentemente acicateando a la sociedad burguesa, a la sociedad capitalista, que sigue encerrada en sus propias contradicciones, como ya nos enseñara Marx. Tengo reloj ahí. Ahora, Lenin y Trotsky son dos figuras que no han seguido dos caminos pegados uno al otro. Cada uno ha reivindicado sus propias trayectorias militares. Han sabido encontrarse, han sabido separarse, discutir, pelearse. Cada uno reivindicó su propia tradición, cada uno se forjó en sus propias luchas, su personalidad revolucionaria y militante. Han discutido, han enfrentado y se han vuelto a unir. En el 17 se han vuelto a encontrar. En el marco de la Revolución Rusa, estas dos figuras encontraron varios, dos puntos de encuentro que fueron categóricos. Uno, su posicionamiento frente a la guerra imperialista, que cruzaba todas las tensiones de la época. El otro fue el reconocimiento de que solamente la clase obrera, como actor independiente de todos los sectores, demás sectores sociales, podía encabezar una revolución en la Rusia zarista y a través de la dirección de esa clase llevarla el rumbo hacia el socialismo. No había otro camino. A esa conclusión llegaron por vías distintas. Sí. Lenin siempre fue mucho más concreto, atravesando el día a día, las condiciones más. Trotsky tuvo una mirada más profunda desde antes. Esos elementos, junto con nosotros, que investigamos el dinamismo, pero junto a tantos otros elementos, son los que
que hacen que esas dos figuras sean sinónimos de la revolución obrera, sinónimos, ¿no?, del tratar de tirar al basurero de la historia a la sociedad burguesa, que es el lugar donde merece estar. ¿Por qué creemos que tiene importancia esta reflexión y esta reivindicación hoy? Lejos de todas las fantasías que el capitalismo y la sociedad, el imperialismo soñó en los 90, cuando se derrumbaba ignominiosamente el estalinismo, cuando soñaban con el fin de la historia, con el capitalismo como panacea universal, lejos de esas ensoñaciones, el capitalismo muestra una vez más que le pone a la humanidad la disyuntiva entre socialismo o barbarie. El capitalismo nos lleva al barbarie, pero como los 10 minutos. El capitalismo lleva a la humanidad a la destrucción del planeta, a la destrucción vía las distintas formas de opresión del conjunto de la humanidad, lleva a un proceso de guerras permanentes y ha vuelto a poner inclusive el temor de la guerra nuclear en el horizonte, cosa que los profetas del capitalismo habían dicho que ellos mismos ya habían superado. Nuevamente podemos afirmar que estamos atravesando un ciclo de las características que había definido Lenin allá por el 15, de crisis, guerras, y por supuesto de crisis y guerras está la revolución acechando. No hay crisis y guerras sin revoluciones. No hay revolución sin crisis. Los tres elementos se suponen. Ahora, los partidos revolucionarios, los partidos trotskistas, la vanguardia, los luchadores, tenemos un desafío inmenso. La clase obrera ha atravesado durante todo el siglo XX experiencias de luchas enormes, que no han podido derribar al capitalismo, que han sido muchas reabsorbidas, y los revolucionarios hemos cometido errores de caracterización, errores políticos, errores teóricos. Si hay algo que nos enseñaba Lenin y Trotsky, es que estamos obligados a pasar balance de las experiencias de lucha de la clase obrera para enriquecer el acervo revolucionario. No puede estar todo dicho con lo que dijeron nuestros maestros hace 90 años. Pasar el balance del derrumbe de los llamados estados obreros, burocráticos, degenerados, el socialismo real. Pasar el balance de esas experiencias que no tuvieron a la clase obrera como actor hegemónico de los procesos. Pasar balance y sacar conclusiones teóricas y teóricas políticas nos va a permitir entrar a este nuevo ciclo, a este nuevo siglo, munido de un montón de armas que son necesarias, por ejemplo, para no esperar como se esperó en algunas corrientes y muchos militantes, que el chavismo se transforme en un Estado obrero, viendo con qué decreto, con qué nacionalización se hacía más o menos obrero, sin tomar en cuenta el rol que tenía la clase obrera en ese proceso. Ignorar las experiencias históricas
es entrar a tientas, a ciegas, a un nuevo ciclo de crisis, guerra y revolución. Nosotros planteamos la necesidad de ese balance. Invitamos al conjunto de la vanguardia, de las corrientes, de los revolucionarios, a sumarnos a esa relación que debe ser colectiva, debe ser de todos. Nosotros aportamos nuestro ángulo, nuestra visión, nuestra experiencia. Solamente a través de ese proceso, de ese balance, de ese enriquecimiento, podemos realmente homenajear a los revolucionarios del siglo pasado. Porque solamente poniendo a tono con la actualidad la teoría de la revolución, la teoría del socialismo, la teoría de la transición, y volviendo y con el cierro a un principio que de tan viejo parece un insulto mencionado, pero que la emancipación de la clase obrera será obra de la clase obrera misma, y que no hay ningún comandante en jefe, ningún burócrata, ningún pequeño burgués que pueda reemplazarla. Sin ella no hay transición y no hay socialismo. Este es nuestro homenaje a Lenin y Trotsky en estos 100 años de la muerte de Lenin. Gracias. Hola. No, dáselo al compañero que hable los ojos. Bueno, va a hablar ahora por política obrera el compañero Marcelo Ramal. Compañeras, compañeros, la confluencia de Lenin y Trotsky en 1917 es un proceso político que tiene que ser caracterizado, tiene que ser estudiado a la luz de problemas políticos y de cuestiones que naturalmente tienen una enorme actualidad, por lo menos para los que sostenemos que los rasgos fundamentales de un periodo histórico de decadencia del capitalismo, de guerras y revoluciones, está completamente vigente. Lenin y Trotsky, como se dijo acá, habían recorrido algunas circunstancias políticas que los separaban, pero también indudablemente un derrotero común, compartido en cuestiones absolutamente nodales, desde los tiempos de Iskra, naturalmente de todas las luchas políticas fundamentales de la socialdemocracia rusa, pero principalmente en estos debates políticos de 1917 los unió, antes de las caracterizaciones concretas, una cuestión de método. En las lecciones de octubre, Trotsky señala algo que casi es el anticipo de lo que va nosotros a explicar después. Y dice lo siguiente: la Revolución de Octubre le asestó un golpe terrible a la parodia escolástica del marxismo. ¿Y a qué se refería, no es cierto? A transformar el pensamiento de Marx, que entendía que la revolución socialista en principio era liderada por los países adelantados, los países que primero habían llegado al capitalismo, como una ley, y digo textualmente, ¿no es cierto?, absoluta, suprahistórica, sobre la cual se esforzaba por condicionar la táctica del partido de la clase obrera. Esto, ¿no es cierto?, por el lado de Trotsky, ¿no es cierto?, la crítica a esto que llama la concepción escolástica, que luego la asocia y la caracteriza como la corriente del menchevismo dentro de la socialdemocracia rusa.
¿Cómo ve Lenin este mismo problema en las tesis de Abril? Bueno, cuando regresa a Rusia, va a comenzar su señalamiento con una cuestión metodológica de naturaleza similar. El marxismo, dice Lenin, es una guía para la acción, no es la repetición de una serie de fórmulas que acá sí él identifica. Los viejos bolcheviques, es decir, aquellos que en ese momento sostenían que el bolchevismo debía ser una suerte de ala izquierda del gobierno provisional, bueno, estaban defendiendo como planteo político, entendiendo que la revolución burguesa tenía todo un periodo histórico para transitar. Y a partir de esta consideración viene lo que podríamos llamar la sorpresa de Lenin ante la realidad, ante el proceso histórico concreto, vivo. Entonces, esa revolución, que formalmente era caracterizada como revolución burguesa, que debía recorrer una etapa histórica, ¿no es cierto?, bajo ese signo social, ha resultado, dice Lenin, de otra manera. Pensábamos que el poder de la burguesía iba a ser seguido luego en el tiempo por el poder de los obreros y los campesinos. Las cosas se han dado de otra manera. Hay un poder al lado del otro. La situación se ha entrelazado, se ha desenvuelto de un modo diferente. Y por lo tanto, planteos políticos que veníamos desenvolviendo, como particularmente en el caso de Lenin, la consigna de la dictadura democrática de obreros y campesinos, ha perdido sentido, ha perdido significado político. Hoy la cuestión, señala Lenin, es que esa revolución burguesa, por el carácter de la burguesía liberal, sus compromisos sociales, sus vínculos naturalmente con el capital financiero general y imperialismo, es incapaz de ejecutar cualquiera de las tareas elementales de la revolución que dice representar. Entonces se abre una situación inestable, una situación que debe llevar o al poder de la burguesía desalojando los soviets de obreros y campesinos, o al poder de los soviets. Y en todas estas cuestiones se van a dar, en el propio desarrollo de la tesis de Abril, algunas cuestiones de enorme actualidad. La primera tiene que ver con la guerra. ¿Por qué? Porque en la comprensión del sentido común menchevique y del gobierno provisional, pero que también acompañaba la mayoría del partido bolchevique, ¿qué ocurría? La guerra había cambiado de carácter con el cambio de gobierno. Ahora, intervenir, ¿no es cierto?, en la guerra era una forma de defender la revolución democrática, de defender la revolución de febrero. Eso que se llamó, ¿no es cierto?, el defensismo. Y en el cual, de una u otra manera, estaba inmersa, por lo menos hasta abril, una parte sustancial del partido bolchevique. ¿Y cómo juzga Lenin este problema? No era tampoco sencillo, porque que había cambiado el carácter del gobierno en Rusia es indudable. Pero Lenin señala que el cambio de carácter de gobierno no cambia la naturaleza de la guerra imperialista. La guerra imperialista, como guerra de rapiña, como guerra de procuración, de discusión de un nuevo reparto del mundo, está completamente presente en su eje y en su esencia, y por lo tanto
no puede pensarse que un gobierno que quiere llevar adelante los mismos propósitos imperialistas de anexión, pero bajo la bandera de la democracia, altera la naturaleza de la guerra. Debate de enorme actualidad. Porque hoy, cuando discutimos el escenario de la presente guerra imperialista, bueno, hay enorme confusión en relación a la forma y el contenido, a presentar esto como una guerra en algunos casos por la democracia contra la dictadura, contra una opresión nacional y por lo tanto el reclamo de una autodeterminación, perdiendo el eje, perdiendo el carácter y la naturaleza de lo que significa una guerra, también por un nuevo reparto del mundo y en este caso, naturalmente ya hablando de hoy, con la característica histórica específica que en uno de los campos está la burocracia que destruyó el partido bolchevique, que liquidó las conquistas del Estado obrero para iniciar un curso restauracionista. Hay un debate muy interesante, porque tiene mucho que ver con esto. Un historiador que se dedica a escribir sobre Lenin mucho, ¿no? Y sobre Lars Lee, dice lo siguiente: esta historia de que en abril Lenin dio vuelta a la cosa y ordenó los papeles del partido bolchevique es un mito. Palabra más, palabra menos, dice, estaban todos en contra de la guerra. Unos decían que había que tratar de que el gobierno provisional inicie tratativas para que a su vez otros países, otras naciones, ¿no es cierto?, renuncian a una paz con las elecciones. Bueno, y Lenin también estaba por la paz, que debía ser asegurada por un gobierno de obreros y campesinos. Pequeña diferencia, sustancial diferencia. Toda la política de los llamados viejos bolcheviques era la exigencia al gobierno provisional para que busque un camino a través de gestiones diplomáticas y terminar la guerra. Lenin decía, hacer esto, y textualmente,